Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Último programa del año 2024, cerrando la temporada número 14. 14 años han transcurrido de Visión País, de este espacio que consideramos también de ustedes. Pudimos sostener este tiempo gracias precisamente a su preferencia. Por eso queremos hoy celebrar eso. Un programa como Visión País, programa independiente, con 14 años en la televisión paraguaya, en un canal de aire, un día, digamos, muy importante para el tipo de género que es el género periodístico, es decir, un programa de análisis en horario central. Obviamente para nosotros representa motivos, argumentos suficientes como para celebrar y pensar en el inicio de la 15ª temporada de Visión País, cuyo eslogan es, desde el primer año de emisión, construir una ciudadanía responsable. Y eso hemos intentado hacer a lo largo de estos 14 años y seguiremos haciendo en los años posteriores. Hoy queremos titular nuestro tema de análisis Logros más importantes del Paraguay en el año 2024. Si bien hay varios logros y reconocemos en distintas áreas, pero queremos nosotros hoy destacar 4 de los logros. Uno de ellos que de alguna manera marcó una diferencia significativa en nuestro programa, el primer programa emitido durante el año 2024, fue la condena histórica o considerada histórica y ejemplar al excomisario Eusebio Torres, que se realizó en el mes de febrero de este año. Aquella condena hemos analizado con 2 víctimas de la dictadura estronista en su momento y un luchador, digamos, en favor de los derechos humanos. Otro logro importante que consideramos de Visión País y que hoy vamos a poner en perspectiva, sin lugar a dudas, tiene que ver con la declaración como patrimonio cultural intangible de la humanidad de un género musical que identifica al Paraguay, que nos identifica como nación. Estoy hablando, por supuesto, de la guarania. Y hablar de la guarania es referirnos a la figura de su creador, el gran maestro José Asunción Flores, que hemos escuchado relatos, discursos rimbombantes en torno a la figura del maestro José Asunción Flores. Pero, a ver, desde que creó la guarania y durante toda la vida del maestro, sin lugar a dudas, hubo persecuciones y tuvo que ser reconocido, como hemos dicho en nuestro programa, en una ciudad meca cultural de la región como lo es Buenos Aires. No fue fácil la vida del maestro José Asunción Flores en términos del reconocimiento internacional que hoy ha otorgado la UNESCO. Y sobre todo un ejemplo para el país, un ejemplo por haber superado todas las limitaciones o condiciones materiales que necesita un ser humano para poder lograr su desarrollo. Eso superó José Asunción Flores, y que no lo superó como una cuestión de carácter individual o pensando en sí mismo, sino siempre pensando en la nación, pensando en el país. Por eso, la declaración de la UNESCO respecto de la guarania es hoy una identidad paraguaya. Por otro lado, también fue sorpresa, incluso para los grandes críticos, la negociación de Paraguay respecto de la tarifa
de la energía de Itaipú, que también hemos tratado durante el desarrollo de nuestro programa en este año 2024. Reitero, hasta los críticos se sorprendieron de lo que ha logrado Paraguay y lo que estará recibiendo en los próximos 3 años. A ver si aquello se administra de manera honesta y transparente para que la ciudadanía pueda beneficiarse. Y por supuesto, también uno de los logros importantes que hoy queremos poner sobre la mesa tiene que ver con la certificación que ha recibido nuestro país y esto en el área, digamos, económica de una de las certificadoras internacionales más importantes y que de hecho eso también obviamente está condicionado a una serie de cuestiones. Queremos hablar de esos condicionamientos, queremos hablar también de qué tipo de beneficios eso traería, sobre todo a los ciudadanos de a pie. Saludamos a los que van a colaborar con nosotros para poder analizar estos logros más importantes del Paraguay en el año 2024. Al doctor Victorio Auxilia, experto en energía. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Francisco, así como también saludo a quienes me acompañan en el panel, a la teleaudiencia, y también felicitarles por los 14 años, ¿no? Es difícil mantenerse realmente en la televisión, en un programa que esté vigente durante ese tiempo. Entonces, muchas felicitaciones a usted y a su equipo, ¿no? Muy amable. También nos acompaña el doctor Luis Saguier Blanco, economista. Gracias, doctor Saguier, por haber aceptado la invitación. El placer de siempre, Francisco, estar acá en tu programa. Ya en reiteradas ocasiones hemos analizado temas. También nos acompaña la señora María de la Paz Rivarola, miembro del Ateneo José Asunción Flores. Muy buenas noches, María de la Paz, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Francisco. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los panelistas y me sumo también a las felicitaciones por los 14 años. Muy amable. Y el señor Carlos Fonclara, luchador contra la dictadura estronista. Muy buenas noches, don Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Este es un espacio que siempre, digamos, es aprovechable para crear conciencia y para transmitir positivismo, porque de lo que estamos cargados es de negativo. Efectivamente, muchas gracias, don Carlos, por sus expresiones y al resto de los invitados por los deseos y congratulaciones por estos 14 años compartiendo con nuestra audiencia y ya pensando en lo que sería la 15ª temporada. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos a hablar de logros importantes para nuestro país que representa una luz de esperanza para lograr el tan ansiado sueño del desarrollo humano de cada uno de los que habitan este país. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2025. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Roberto Coronel y Juan Carlos Vareiro ponen la información más destacada al servicio de la gente. Un hombre que, de acuerdo a la denuncia de los vecinos, realiza disparos de arma de fuego. Llama la atención que el fiscal del caso no ordena que se le practique el alcotés y la prueba de nitritos y nitratos. Tremendo escándalo de la Fiscalía General de la República. Pero acá el único responsable es el fiscal José Luis Casaxia. Hubiese reasignado la causa. Esto. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2025. UPAP, dale. Logros más importantes del Paraguay en el año 2024. Tema que le proponemos compartir hasta las 21 horas hoy en Visión País. Último programa del año donde queremos justamente hablar de las decisiones que en gran medida representan una esperanza para nuestro país. Y quisiera comenzar por la condena al excomisario Eusebio Torres que se dio en el mes de febrero de este año. Don Carlos Fonclara, para un luchador contra la dictadura estronista, una sentencia como la que justamente se dio contra el excomisario Eusebio Torres, ¿qué representa? Bueno, primero yo verificaría si sigue siendo ex, porque yo entiendo que sigue cobrando. Entonces, si fue ex, ya tienen que haberle retirado su jubilación, que fue uno de los reclamos que hemos hecho desde el año 89. Y en realidad este es un hito de este año que nos dio la esperanza de que el 24 podía ser un camino un poco más abierto para la justicia. En realidad también hay que reconocer la valentía de los jueces. Había uno de ellos, no recuerdo el nombre, que era un poco muy negativo. Decía que tal es así que estábamos apostando entre los que estábamos ahí quién votaba a favor y quién en contra. Y había uno que pintaba que iba a ser en negativo, ¿verdad? Y al final fue unánime. Y el nivel de participación que tuvo y la repercusión que tuvo en términos de medios de prensa y opinión pública fue muy importante. Llega tarde, ¿verdad? Yo estuve detenido desde el año 76 hasta el 78, 6 meses incomunicado en investigaciones, de los cuales 3 meses esposados, de ahí a emboscada, donde podemos retomar cierto contacto. Y en realidad el hecho de que esta condena se dé después de tanto tiempo es como una suerte de premio consuelo. No, hubiéramos querido que eso se dé a partir de la sentencia que se dio con la denuncia que hizo Guillermina Canonikov, y que esa sí fue una sentencia muy fuerte, porque sentenciaron a gente que mataron a Mario Sher, y que tuvo un componente hasta cómico en el sentido de que cuando la discusión era que él llegó muerto, ese era el argumento de los policías, y el juez de la causa mete la mano en una cantidad de papeles que estaban en el archivo del terror. ¿Y con qué se queda la mano? Con la ficha de Mario Sher Prono en investigaciones. Con lo cual se demostró, o sea, hasta el azar estuvo en eso. Allí fueron condenados, entiendo que 3 o 4, ¿verdad? Que después recuperaron libertad inclusive. Pero quienes pasamos por lo que pasamos muchas veces decimos, ¿por qué tan poco? ¿Por qué no hubo más? Y ahí yo aún me da culpa en el sentido de que todos nosotros al salir de prisión teníamos que darnos nuestro tiempo también de recuperar nuestra vida. Y hago una mención muy especial. Yo salí de prisión y tenía casa, tenía familia, Yo estuve detenido, era el único asunceno con 39 campesinos, de los cuales el 60% no recibió visita en todo el tiempo que estuvo preso, y que no tenían idea de dónde estaban sus familiares. Y eso duele, y a esa gente no se le resarce con una indemnización y con una sentencia como esta. Pero lo que sí, a partir de allí hay que empezar a
decir, torturas nunca más, y que lamentablemente siga habiendo, y que esto sea, que la gente no permita. O sea, yo cuando escucho que dicen, no, espérate, inmunda, ya, no es así como vamos a resolver. Yo creo que vos tuviste un camino que fue el tema de la educación y seguís en eso, y ese es el camino. No cabe la menor duda. Otro logro importante, aparte de la condena, que va a quedar como un gran aprendizaje y un mensaje de la vigencia de los derechos humanos en Paraguay, tortura nunca más, como bien señaló don Carlos Fonclara, luchador, víctima, obviamente víctima, porque estuvo Víctima no. en la cárcel, aunque él no acepta el concepto de víctima, pero es un concepto que solemos utilizar en la jerga periodística, por eso lo utilizo, es decir, él fue obviamente, digamos, perseguido, apresado, torturado, ¿no?, por lo que representó la dictadura estronista. Otro logro importante tiene que ver con la declaración de la Guarania como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Señora María de la Paz, miembro del Ateneo José Asunción Flores. A veces cuando ya hablamos de un acontecimiento, uno se imagina una cuestión mágica. Bueno, reconoció la UNESCO como si no hubiera existido todo un proceso, toda una gestión, y desconociendo, porque muchos paraguayos desconocemos en estos últimos tiempos, por esta gestión de la solicitud ante la UNESCO, llegamos a conocer realmente la vida del maestro creador de la Guarania. ¿Qué representó para el Ateneo y sobre todo para ustedes que tuvieron una relación personal con el maestro José Asunción Flores esta declaración de la UNESCO? Nos representó una gran alegría y también una victoria a muchos años de postergación, a la figura, a la memoria y a la obra del maestro José Asunción Flores, ¿verdad? Porque hay que aclarar que el maestro José Asunción Flores fue postergado. Fue postergada su obra, su memoria, ¿verdad? Fue postergado, le negaron venir a reposar, que sus restos reposaran en suelo patrio, ¿verdad? Fueron muchos años de postergaciones. Y después de la dictadura, con la caída de la dictadura, que se pueden dar la repatriación de sus restos, ¿verdad? Con 2 comisiones que funcionaron en la Argentina y acá en Paraguay, se crea a partir de ahí el Ateneo José Asunción Flores, que justamente tuvo por misión reivindicar la figura y la obra y la memoria del maestro, ¿verdad? Inclusive le quisieron denegar la autoría de la Guarania, ¿verdad?, que le causó mucho sufrimiento al maestro. Entonces, todos estos años, ¿verdad?, que nosotros ya antes de la dictadura que se venía, nosotros, digo nosotros, ¿verdad?, porque mi padre fue muy amigo de Flores, entonces yo sé en persona viví todo eso, sus discos estaban prohibidos, ¿verdad? Entonces, rememorar aquellas prohibiciones, ¿verdad?, que uno se pasaba por debajo de la mesa o traía escondidas de Buenos Aires, ¿verdad? Al igual que libros de Elvio Romero, por ejemplo, ¿verdad? El que hoy se haya llegado a esta declaratoria, ¿verdad?, es realmente un triunfo. Pero detrás de ese triunfo hay muchísimo trabajo. ¿Verdad? Un trabajo de hormiga contra viento y marea. Entonces, estamos felices porque se le devolvió realmente a Flores el sitio que le corresponde. Flores siempre fue relegado, digo yo, al cuartito del fondo, ¿verdad? Inclusive a nivel estatal, cuando había en alguna entidad cultural, el cuartito del fondo era para Flores, ¿verdad? El más gris, el más oscuro, y se le devolvió el esplendor, ¿verdad? Se le devolvió la sala principal de la casa, de esta su casa que es la Nación. Y yo digo que le regalamos al mundo, ¿verdad? La humanidad ahora es también dueña de la Guarania. Entonces, no vamos a descansar aún, ¿verdad?, porque falta la casa de la Guarania, ¿verdad? Yo creo que el Estado tiene que tomar conciencia y reparar tantos años de postergación, ¿verdad?, y hacer realmente que se
se instale la Casa de la Guarania. Y ahí vamos a poder realmente clavar la bandera de nuestra causa, ¿verdad? Ya izamos ahora la bandera muy en alto a toda la humanidad, pero queremos clavar, ¿verdad?, esa bandera en la Casa de la Guarania, que ojalá muy pronto se pueda dar. Ojalá, realmente eso se pueda concretar. Ustedes habían visto justamente una foto del maestro José Asunción Flores con una niña. Director, si ponemos esa foto nuevamente para justamente decir a la audiencia, ahí está, ella es la señora María de la Paz Rivarola, en brazos del maestro José Asunción Flores. Imagínense la emoción de tenerle a una persona, para nosotros, ¿verdad? La emoción de tenerle a una persona que estuvo en brazos, justamente el maestro José Asunción Flores, hablándonos hoy de lo que representa la Guarania para el país, de lo que representó para el propio maestro y hoy, por supuesto, es patrimonio de la humanidad. Doctor Victorio Auxilia, académico respetado, investigador, porque a veces los discursos se construyen desde una base político-partidaria y sobre todo con el tema de la negociación de la tarifa de Itaipú hubo demasiado discurso de carácter político. Pero ¿qué se puede destacar en positivo de esa negociación, doctor? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que así como la Guarania es un motivo de orgullo de nuestro país, en el ámbito de la cultura, yo diría que Itaipú es motivo de orgullo de nuestro país en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Realmente Itaipú continúa siendo una de las grandes obras de ingeniería generadoras de electricidad, es decir, de una gran cantidad de electricidad disponible para los dos países socios de ese emprendimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso lo debemos destacar. Ahora, el caso de Itaipú como generadora de electricidad tiene ciertas características que van más allá de la generación de electricidad para un país, ¿no? Es así como si fuese un pozo de petróleo, de un país exportador de petróleo. Es decir, que además de producir petróleo para sí, para el propio país, lo produce para exportar, que es el caso, por ejemplo, de Cantarell, uno de los pozos productivos de petróleo más importantes de la historia del petróleo, hoy día ya no tanto, ¿verdad?, en México, ¿no? Itaipú, entonces, además de ser una central generadora de energía eléctrica con base en fuente renovable, en fuente limpia, ¿no?, de energía eléctrica, que es la energía, diríamos así, del presente y del futuro, es decir, es la fuente de energía que más está creciendo en participación en el mundo, ¿sí? Además de ser eso, la central de Itaipú, por el hecho de que nosotros como sistema eléctrico, ¿no?, somos muy pequeños para esa gran obra de ingeniería, y eso históricamente nos ha representado en los últimos 40 años, ¿no?, o nos ha posibilitado exportar o ceder, en todo caso, en los términos del tratado, energía eléctrica a nuestro socio, que es el caso de Brasil. Entonces, como estamos exportando, cediendo, eso representa también una fuente de recursos financieros y una importantísima fuente de recursos financieros. ¿Por qué? Porque como los ingresos de Itaipú dependen de cuánto se venda y a quién se venda, como en realidad estamos vendiendo mucha mayor cantidad de energía de Itaipú a Brasil que a Paraguay, nosotros lo estamos comprando, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? La mayor cantidad de dinero que ingresa a la central proviene de los consumidores brasileños, ¿no?, que pagan la cuenta, y eso, bueno, se transfiere a través de las empresas hasta que llega a nosotros, ¿no? Y además, como parte de esa energía que consume Brasil, ¿no?, es energía paraguaya, es decir, que tiene bandera paraguaya o sobre la cual tenemos derecho de adquisición, según se menciona en el tratado, entonces a nosotros nos entra un dinero adicional por esa venta o esa exportación o esa cesión propiamente dicha de energía eléctrica. Y eso representa mucho dinero, ¿no? Entonces, en esas condiciones especiales estamos viviendo hasta ahora, y todavía por tal vez un tiempo que podrían ser 7, 8, 9 o 10 años, ¿no?, entonces Itaipú representa una fuente importante de recursos financieros para el Estado,
¿sí? Para el Tesoro paraguayo, pero también para la ANDE, ¿no? Y con lo que se logró en esta última negociación es obtener recursos financieros muy por encima de aquellos recursos financieros que corresponden por el tratado. Es decir, por el tratado tenemos royalties garantizados, por ejemplo, 250 millones de dólares. Por el tratado tenemos para la ANDE recursos financieros garantizados, dependiendo de la producción, podría ser 85, 90 millones de dólares, ¿no? Repartidos entre los dos, perdón, para los dos países, para NBPAR y también para ANDE, a mitad y mitad, ¿no? Más o menos entonces entre 45 a 50 millones de dólares para cada empresa. Tenemos prácticamente garantizados los recursos que provienen de la cesión de energía, que eso también depende de cuánto produzca Itaipú y de cuánto nosotros contratemos y seamos suministrados de energía de Itaipú. Y hoy día debe estar en el orden de unos 230 millones de dólares, 230 millones de dólares. Entonces, además de todos esos dineros, ¿no? Que sumados darían más o menos unos 600 millones de dólares por año, garantizados por el tratado, la negociación que se realizó en abril, fines de abril y mayo de este año, posibilitó obtener 680 millones de dólares adicionales durante 3 años. Eso por encima del tratado. Excelente. ¿Sí? Y partiendo de una tarifa que sería la básica, no la tarifa del año anterior, sino la tarifa que correspondería siguiendo las directivas que da el anexo C actual, ¿no? Entonces serían unos 608, es decir, duplica prácticamente lo que nos correspondería en términos de recursos financieros, ¿no? Excelente. Doctor Luis Aguiar Blanco, ¿qué oportunidades representa esta certificación que ha recibido el Paraguay? Primero creo que tenemos que explicarle a los televidentes qué es grado de inversión brevemente. ¿Cómo porque resulta ser que en economía hay ciertas entelequias que son bien usadas para que la gente de repente no entienda nada de lo que se está hablando. Entonces, como este programa tiene numerosa cantidad de televidentes, entonces sería muy bueno explicarle a la gente de a pie, como decía vos, Francisco, qué es grado de inversión. Grado de inversión es un sellito o un certificado de confianza o de calidad. Igual que las empresas tienen ISO 9000, se hacen, digamos, calificar para que el público diga, esta empresa me brinda finalmente calidad en sus procesos. Eso para un país es una calificación de riesgo. Eso hacen agencias internacionales que lo que ven es la trayectoria del país en cuanto a la confiabilidad del pago de sus compromisos. Estabilidad macroeconómica, estabilidad fiscal, y en base a eso hay un ranking, una escala. Uno va escalando los peldaños y va ascendiendo en la medida que va haciendo bien las cosas. Y hay una línea muy finita que si uno cruza superando y llegando al grado de inversión, que es una excelente noticia, como decía anteriormente, empiezan a suceder cosas muy positivas para los países que llegan a ese grado de inversión. Es decir, el sellito de confianza, el sellito de calidad empiezan a traer beneficio. El primer beneficio que trae para un país que llega a ese grado de inversión, lógicamente si continúa haciendo bien las cosas, porque esto no viene solo, ¿verdad? Para atraer inversiones extranjeras tenemos que hablar de educación y quizás dejar de hablar de reforma a la educación, porque reforma, vivimos en reforma y nunca terminamos de dar una educación de calidad. Los beneficios concretos para un país que logra el grado de inversión son, primero, tasas de interés más bajas. Con tasas de interés más bajas, con países como los nuestros, donde no hay mucho capital, nuestros pequeños y medianos emprendedores o empresarios tienen indisponibilidad de capital, tal es así que recurren muchas veces a la usura para poder financiarse, usura a tasas súper elevadas. Lo que significa el grado de inversión es que al
el país estar en una vitrina nueva, vienen los capitales o los bancos internacionales, ven que baja el nivel de riesgo. Y todos sabemos que hay una relación directa entre tasa de interés y riesgo. Un país, una persona menos riesgosa en un banco, un amigo nuestro que necesita un crédito y que tiene un grado de riesgo de no pago un poco más alto, uno le debería cobrar una tasa de interés también más alta, ¿verdad? Un país que hace bien las cosas y tiene un riesgo de incumplimiento más bajo, lógicamente tiene una tasa de interés menor. Y por supuesto que el público se beneficia, los bancos al dar préstamos a tasas más bajas, tanto para consumo como para inversión, dinamiza la economía. Y por acá voy terminando esta primera parte para seguir pimponeando después, Francisco, que hay muchísimas cosas que hablar, pero ese es el primer impacto directo del grado de inversión. Excelente, como para sintetizar, como aprendizaje, el tema de la sentencia al comisario, excomisario o comisario Eusebio Torres, porque nos decía don Carlos Fonclara, no tenemos evidencia de que no siga recibiendo beneficios como jubilado perteneciente a la fila de la Policía Nacional, extronista en aquel entonces. Aprendizaje, el tema del cumplimiento de los derechos humanos y que finalmente, aunque llegue tarde, pero llega la justicia. Por otro lado, el tema de la declaración de la Guarania. El Ministerio de Educación tomó las riendas y dice que el tema de la Guarania va a ser un tema, digamos, transversal al currículum paraguayo. Van a estudiar a la Guarania como género musical y al maestro, al creador de la Guarania, José Asunción Flores. Respecto al tema del beneficio que Paraguay estará recibiendo en los próximos 3 años, no cabe la menor duda que, por un lado, eso tiene que redundar en beneficio de políticas sociales para acceder a los derechos fundamentales, que muchos ciudadanos, esos derechos les son negados en Paraguay. Pero por otro lado, también, y de eso nos va a hablar el experto en energía, el doctor Auxilia, sobre el tema de qué manera también eso podría contribuir a garantizar energía eléctrica en los días tan calurosos en nuestro país. Y lo que nos decía el doctor justamente Zaguier Blanco, ¿no? Que finalmente el grado de inversión lo que hace es dinamizar la economía. Y si una economía de alguna manera se caracteriza por ese dinamismo, es muy esperanzador. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2025. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. El gobierno del Paraguay ratifica que el convenio DEA Paraguay continúa vigente. 3 delincuentes ingresaron a la casa así, de este modo, con total facilidad y terminaron llevando 30 millones de guaraníes producto del ahorro de un hombre. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2025. UPAP, dale. Cerramos el año y
En gran medida nos exige el cierre del año una evaluación. Por eso hoy estamos hablando de los 4 logros más importantes del país durante este año, según la producción periodística, obviamente, de Visión País. ¿Qué ustedes esperan, don Carlos Fonclara, como luchadores contra la dictadura astronista a partir de la sentencia al comisario Eusebio Torres? Y sobre todo diría, porque usted ya adelantó, del sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Que sin lugar a dudas, hoy por hoy es el mejor, digamos, escenario y estrategia para educar el sistema educativo, ¿verdad? No es el único de donde se puede educar, pero por la estrategia, por la cantidad de gente que está dentro del sistema, es lo más valorado. ¿Qué esperan? Es el canal más fácil para acceder a esa gente. Te cuento como una experiencia que en varias ocasiones estuvimos en diferentes colegios. Y hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que primero me llaman porque era un estudio, una tarea de fin de año. Donde voy a reunirme era la casa de un súper estronista beneficiado por todas las obras públicas. Yo ahí, digo, bueno, ¿qué pasó acá? Los chicos entusiasmadísimos. Colegio Goethe. Tenía que terminar la clase a las 12. Eran la 1:15 y los chicos no se levantaban. Y seguíamos hablando del tema. ¿Qué necesidad, qué falta hace de comunicarnos? En estos días hablé con una persona que tenía 50 años y no conocía la historia de todo lo que pasamos nosotros. O sea, no es por lo que pasamos nosotros, sino por lo que pasó el país. Claro. Y por lo que no tiene que repetirse. Entonces, lo que hablaba antes ahí dice que normalmente fuera de cámara se dicen las cosas. Ese programa hay que revivir. Y yo les desafío al Colegio Cristo Rey a que nos hagan un espacio a los exalumnos de Cristo Rey a que podamos volver a hablar del tema. Sobre todo hoy porque la Compañía de Jesús tiene una universidad, ¿no? Entonces, con mayor razón tienen la responsabilidad y la oportunidad y diríamos la tradición, porque el Colegio Cristo Rey ha generado conciencia respecto de lo que representó la dictadura en su momento, ¿no? Claro, pero hablábamos también antes, y la interna de los jesuitas es terrible, terrible. O sea, yo como alumno lo vivía y es muy interesante porque algún día alguien tiene que escribir de eso. Y esa interna hoy está un poco menos a la derecha que antes, ¿verdad? Y tenemos que encontrar nuevamente ese espacio. Los chicos dicen, ¿y ustedes hacían eso? Te doy esto para cerrar. ¿Qué se fumaban ustedes en esa época? Me dijo un chico en un panel que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué se fumaban ustedes en esa época? Y yo al principio no entendí, después me dio muchas gracias, pero era más o menos esto. Y era un país diferente al que nosotros estábamos viviendo en ese momento. No cabe la menor duda. Señora María de la Paz, ¿qué esperan con este compromiso que asumió el ministro de Educación aquel día que la UNESCO declaró a la guarania como patrimonio cultural intangible de la humanidad? Del compromiso que dentro del sistema educativo se estaría, digamos, promocionando esta declaración. Que se cumpla realmente, ¿verdad? Y que llamen a los entendidos, ¿verdad? Para colaborar, ¿verdad? Con el material que van a difundir. Eso es muy importante. Durante tantos años se han negado, ¿verdad? Durante tantos años se nubló esa reivindicación histórica al maestro que es, bueno, ha llegado el momento y creo que deberían de llamar realmente a los entendidos, ¿verdad? Y ojalá que esta declaratoria, ¿verdad?, se haga realmente la difusión, sirva para la difusión de la obra del maestro y reivindicar su memoria, ¿verdad? Y también preservar los sitios relacionados, ¿verdad?, al maestro, ¿verdad? Están muy dejados. Entonces es propicia la ocasión para que también, no solamente porque llega el Día de la Guarania, se pinta la plaza
o se saca el polvo de un monumento, sino que realmente haya políticas de Estado desde la Municipalidad de Asunción, sobre todo, ¿verdad? Que tiene muy abandonados los sitios. Ahora con las delegaciones, ¿verdad? Bueno, se dio una limpiadita de cara, pero creo que hay que realmente honrar esos sitios y así se va a honrar también la memoria del maestro. No cabe la menor duda. Y sobre todo lo que había dicho en su oportunidad cuando estuvimos haciendo el análisis aquí en Educación, en Visión País. Educación digo porque tengo un programa de radio, Educación Apuesta al Futuro, en Monumental 1080M los sábados de 8 a 10 horas. Lo que no saben entonces y quieran sintonizar y conocer sobre el tema de lo que pasa con la política educativa paraguaya, pueden hacerlo. De ahí la confusión. Decía, señora María de la Paz, estudiarle al maestro José Asunción Flores dentro del sistema educativo no se debe remitir, a mi modo de comprender, solamente al tema del género musical de la guarania. Los valores, obviamente, que transmitió el maestro. Y por otro lado, el ejemplo como persona de haber superado una serie de limitaciones que tenía y hoy es uno de los grandes músicos que forman parte del escenario mundial. Y de haber llegado donde llegó. Así mismo. ¿Verdad? Él fue considerado una gran personalidad, ¿verdad? Él integró el Consejo Mundial de la Paz con grandes personalidades como Picasso, Neruda, Alberti, grandes hombres de la cultura de aquel entonces, ¿verdad? Y él llegó a ser vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz, ¿verdad? Entonces fue una personalidad enorme y yo creo que es el momento que se dé a conocer lo que es él, ¿verdad? Recién nosotros hacia fin de año nos enteramos, la mayoría de la gente se enteró, nosotros no, porque ya sabíamos hace rato, ¿verdad?, de que se había nominado a la guarania como patrimonio inmaterial de la humanidad. No hubo mucha difusión, ¿verdad? Pero con esta declaratoria la gente fue un resurgir, ¿verdad? Y la gente quiere saber, ¿verdad? Y yo creo que ese vacío de conocimiento tiene que ser llenado en este momento. Eso esperamos todos. Doctor Oxilia, ¿qué, como experto, investigador, qué ustedes esperan de esta negociación favorable para el país y que esto va, digamos, redituar en los próximos 3 años, que no quede solamente, digamos, en lo financiero? Yo creo que en primer lugar sería llegar a un servicio de excelencia y garantizado para toda la población, ¿no? Y que no tengamos cortes en el suministro de energía eléctrica, ¿no? Eso significa realizar grandes inversiones que en este momento la ANDE no puede realizarlas, ¿no? Es decir, según los planes que tiene, la ANDE debe invertir $700 millones por año, sin embargo está invirtiendo 250, 300 millones de dólares, ¿no? Porque no dispone de esos recursos para la inversión. Y si no se invierte, no se va a tener el servicio eléctrico necesario y con la confiabilidad que es también precisa, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo diría garantizar recursos, de esos recursos adicionales para la ANDE, es decir, para que el servicio de energía eléctrica sea de excelencia y todo el tiempo. Y cubrirle a la ANDE también la diferencia entre lo que era la cuenta, por ejemplo, del año pasado y la de este año y de los próximos años, porque el hecho de elevar la tarifa de Itaipú también tiene repercusiones para la factura de la ANDE. Entonces, la ANDE necesita recibir recursos realmente para compensar y que eso no represente para nosotros, ¿no?, un incremento tarifario. Como se hizo en Brasil. En Brasil, de Itaipú se garantiza una cierta cantidad de recursos, que son 150, 160 millones de dólares, a la cuenta de comercialización de Itaipú, que es una cuenta que maneja la tarifa de Itaipú, ¿verdad?, que es la que todos pagamos, ANDE y ENEVEPAR, y lo que paga el sector eléctrico brasileño, que es una tarifa mayor. Tiene ahí una cuenta, diríamos así, adicional. En esa cuenta se transfieren recursos de Itaipú, pero claro, dentro de lo que le corresponde a Brasil, para que eso no represente, para que el incremento de tarifa que tuvo
Itaipú este año no repercuta en la tarifa al usuario brasileño. Eso también tiene que ocurrir en nuestro país. Además de los proyectos sociales que fueron anunciados, ¿no? Los hospitales, ¿no? Las obras digamos así, sociales que tienen que ver con el plan de Itaipú. Pero sobre todo, yo creo que es muy importante que todos esos recursos, ¿no?, que se destinan a obras y proyectos sociales, esos convenios, sean de conocimiento de la población. Si uno ingresa, por ejemplo, al sistema, al portal, diríamos, de Itaipú de Brasil, uno va a ver todos los convenios que ellos firman mes a mes, con la cantidad de recursos destinados a las organizaciones o al sector público de las municipalidades afectadas con esos recursos adicionales, y tiene un seguimiento de lo que se hace con el dinero de Itaipú. Del lado paraguayo eso también tiene que darse. Es decir, tenemos que saber, bueno, tantos millones de dólares van a ir a la ANDE, tantos millones de dólares van a ir para los hospitales, para el Ministerio de Salud, por ejemplo, tantos millones de dólares para tales proyectos en tales municipios, en tales lugares, ¿no? Yo creo que es muy importante la transparencia también en el uso de esos recursos. Doctor Zaguier Blanco, había hablado de las oportunidades en tu primera intervención, pero ¿cómo aprovechar estas oportunidades? Me gustaría si pudieras hacer referencia a ello. Bueno, el grado de inversión es como el sueño añorado de los jóvenes, de los chicos que quieren llegar a la mayoría de edad para manejar, para conducir vehículos. Pero el hecho de que uno tenga ese certificado de mayoría de calidad, ese certificado de un sellito de calidad o mayoría de edad, no significa que automáticamente al día siguiente va a ocurrir el milagro de que van a venir inversiones, de que va a haber mucho capital, las tasas de interés van a bajar, ¿verdad? Es lo mismo que un chico de 18 años que cumple la mayoría de edad, no por eso ya sabe manejar el vehículo, ya es un intelectual consolidado, no por eso es responsable, no por eso es disciplinado. Entonces, nuestra misión como país es hacer que lo que se hizo bien se mantenga, porque esa es una condición necesaria. Recordemos que el grado de inversión no se da de un día para otro. Las agencias ven la trayectoria del país, si ha sido serio, disciplinado, consistente. Perdón, doctor, estimativamente, ¿cuántos años más o menos lleva el proceso? Y no menos de 10 a 20 años. Eso es lo que evalúan, porque lógicamente tenemos países vecinos que un año le va bien, otro año dejan de pagar la deuda, otro año rifan, tiran plata, hay inflación, desempleo. Entonces, digamos, el sellito de calidad no se gana de un año para otro, es muy difícil eso. Entonces, es una misión muy importante mantener. Ahora, lo que preguntabas vos en términos de la gente de calle, ¿cómo funciona esto, verdad? Y esto funciona así. Si seguimos haciendo bien las cosas, la gente se va a dar digamos, la gente en los círculos de inversión lógicamente comentan cuáles son los países que están con mejor calificación y menor riesgo y empiezan a invertir en esos países. Cuando llega capital, que es lo que más necesitan los países como los nuestros en vía de desarrollo, donde no hay capital. Nosotros tenemos amigos, amigas que son buenos emprendedores, pero no tienen ahorros, necesitan capital para poder crecer. Ese capital hoy no existe, como decíamos en el bloque anterior. Cuando empiezan a llegar los capitales y los capitales cuestan más barato en términos de interés, la gente empieza a crecer. ¿Y qué pasa cuando empiezan a crecer los micros, los pequeños empresarios? Empiezan a contratar más gente, hay más empleo. Y lo que hablábamos en aquel programa que tuvimos, Francisco, es que no solamente necesitamos más empleo, necesitamos mejor calidad del empleo. Es decir, tenemos mucha gente que, entre comillas, gana sueldo mínimo. Ese programa era sobre sueldo mínimo, te vas a acordar. Recuerdo. Pero el sueldo mínimo, ¿qué es? El sueldo mínimo, una familia con sueldo mínimo es muy difícil que pueda vivir. Entonces nosotros necesitamos dos cosas. Generar más empleo, que va a venir producto de este grado de inversión, haciendo bien las cosas de cara al futuro, y generar un empleo que involucre mayor salario, que se peleen la gente por conseguir un empleado de categoría con un nivel educacional alto. Eso sería en resumen, Francisco. En el próximo bloque
queremos hablar de la responsabilidad de la clase política en relación con estos logros. Vale decir, el logro es muy importante, pero ¿cómo administramos? De eso se trata. Por eso hablaremos en el próximo bloque de ese tema. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2025. UPAP. Dale. En NPI, de la mano de Estela Ruiz Díaz, hacemos el análisis político y económico de la actualidad. ¿Cómo cerramos el 2024? El desinterés desde el oficialismo de promover un mejor diálogo al interior del Congreso con sectores opositores. No se ven más los debates parlamentarios, los estudios de los proyectos de leyes en las comisiones. Se ha reducido todo casi a un trámite express y eso precariza la democracia. Yo creo que Peña acepta plenamente su sometimiento a Cárdenas. En contexto, martes 19 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. En el bloque anterior dijimos que los logros hay que saber administrar y estos logros deben ser administrados por nuestra clase política, que está integrada por unos miembros. En ese contexto, don Carlos Fonclara, ¿qué esperan siempre digamos, bajo la perspectiva de lo que se espera, de expectativas, ¿no? ¿Qué espera de la clase política en relación con el tema de la vigencia de los derechos humanos en Paraguay? Y lo primero que yo pediría es que dejen de faltarnos al respeto. El hecho de nombrar Plaza de la Navidad a la Plaza de los Desaparecidos consideramos una absoluta falta de respeto. Anoche hubo una convocatoria y fue muy simpático. La policía nos tenía rodeados. Incluso hubo gente que no pudo acceder a la plaza porque la policía decía que por esa calle no podían entrar. Entonces, yo creo que lo primero que hay que exigir es que respeten a la población y respeten a quienes en una u otra forma hicimos país, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de nosotros no pasamos desapercibidos en la vida pública del Paraguay. Y de una u otra forma, desde la cuestión política, la cuestión educativa, la cuestión industrial, justamente recordaba Auxilia eso, ¿verdad? Hicimos algo. Entonces, en mi caso, a mí me tocó la incorporación de los hornos eléctricos, ¿verdad? Y yo creo que hay que empezar a ayudar, a colaborar, a encontrar caminos. Hay que crear espacios de convivencia y de conversación, porque es lo que hoy no estamos teniendo en la mayoría de los ámbitos. Señora María de la Paz, ¿qué esperan ustedes con la declaración de la Guaraní como patrimonio cultural intangible de la humanidad de la clase política? La clase política, no sé mucho qué se puede esperar, ¿verdad? Yo creo que las políticas de Estado sí podemos esperar mucho, ¿verdad? El año que viene se cumplen los 100 años de la Guarania, así que es un momento propicio, ¿verdad?, para tomar ese año y difundir las políticas de Estado sobre la Guarania, difundir la vida de Flores, la obra de Flores, reivindicar su figura desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría Nacional de Cultura. Yo creo que la ministra ha tenido mucha empatía con nuestra causa, ¿verdad? Y esta declaración ha sido de la UNESCO, ¿verdad?, como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Yo creo que va a ser un incentivo, ¿verdad?, para que ello suceda. Y yo creo que también
podríamos esperar que se le pida disculpas a José Asunción Flores, ¿verdad? Yo creo que, así como habló él recién, ¿verdad? A él se le faltó el respeto. Yo creo que es propicio el momento para que se le pida disculpas, ¿verdad? Entonces, quizás de los políticos, ¿verdad?, responsables del partido que le ha negado a Flores, ¿verdad?, el sitial que le corresponde, estaría bueno que se le pida disculpas. Y realmente que sea un impulso, como ya dije, esta declaratoria, y que se lleguen a las políticas de Estado en torno a la difusión de la guarania, de la reivindicación de la memoria de Flores, ¿verdad?, y la difusión de su obra, sobre todo su obra sinfónica, que es tan desconocida en el Paraguay. Doctor Auxilia, ¿qué esperan ustedes de la clase política como expertos en energía? Y mire, yo pienso que la clase política debería ayudar a que la información llegue a la población, ¿no? Y eso significa no solamente hacer parte de un comité, o integrar un comité de seguimiento de la revisión del anexo C, porque finalmente todos estos asuntos referentes a las negociaciones con relación a la tarifa tiene que ver con la revisión del anexo C. Hay una comisión en el Parlamento que hace ese seguimiento, pero no solamente hacer ese seguimiento que, diríamos así, de manera formal, sino también que ayuden a que se canalice la información hacia la población. Yo parto del principio que los recursos, si bien los consiguió el gobierno con la negociación, nos corresponde a todos los paraguayos y paraguayas. Es decir, todos tenemos el derecho de saber en qué se va a invertir. Está muy bien que se diga, bueno, vamos a invertir en salud, vamos a invertir en seguridad ciudadana, vamos a invertir en proyectos sociales, vamos a invertir en el sector eléctrico de Paraguay, pero bueno, veamos exactamente cuáles son esos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que la clase política debe ayudar, entonces, debe facilitar la información. No debe estar disponible solamente para la clase política, sino ser un canal para que la población, la ciudadanía, sepa en qué y cómo se utilizan esos recursos. Doctor Zaguier Blanco, ¿qué esperan ustedes de la clase política con esta certificación de grado de inversión que obtuvo el Paraguay? Bueno, de cara al futuro, hay una sola palabra que resume el compromiso necesario para el mantenimiento y seguir creciendo en el grado de inversión, que se llama responsabilidad. Necesitamos responsabilidad. No se puede tocar y tratar de arreglar algo que anda bien. Al contrario, hay que hacer que siga andando mejor. Y siempre tus programas, Francisco, son de propender al desarrollo humano. No podemos nosotros hablar de desarrollo humano sin desarrollo económico, porque la economía permea todos los sectores, intelectuales, culturales, empresariales, deportivos. Es decir, una economía pobre que no se desarrolla, lastimosamente no puede hacer que las familias prosperen. Entonces nosotros tenemos que insistir mucho en la responsabilidad de nuestros líderes, que no toquen las cosas que están andando bien y todo lo contrario, que traten de hacer que siga mejor, es decir, más responsabilidad, más disciplina económica, sostenimiento de las políticas, mejoramiento de lo que son rutas, caminos, todo lo que llega a la gente. Ni qué decir salud, educación, que tenemos ahí una deuda generacional importantísima, salud, educación, transporte público, que será seguramente parte de otro programa que tendremos en su momento. Así que ese sería el breve resumen, Francisco, y de la audiencia. Por supuesto, lo de hoy yo creo que puede representar una agenda de insumos para la formulación de políticas públicas en 4 áreas que hemos considerado como logros importantes. Por eso, a la vuelta de la pausa, queremos con nuestros invitados dejarles un mensaje por este año 2024 y brindar por el 2025. Brevísima pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2025. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Nuestra función como defensa pública, ¿verdad? Ayudarles a que ese acceso a la justicia pueda ser realmente entre todos los servicios de calidad que en verdad, por la experiencia que tengo, el Estado paraguayo puede otorgar. La CONARE está ahora mismo comprometido a poder resolver los casos que tenemos. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. La condena histórica a un excomisario estronista, la declaración de la Guarania como patrimonio cultural intangible de la humanidad, la negociación de la tarifa de Itaipú con el Brasil y, por supuesto, la certificación que hemos logrado del grado de inversión para el Paraguay. Logros importantes, pero hay que saber administrarlos. Queremos sumar como un logro nuestro de Visión País también, que hoy es el programa 645 que se emite cumpliendo 14 años compartiendo con ustedes. Por eso queremos despedir el año y recibir al 2025 atendiendo a la letra de esta música que queremos compartir con ustedes. Queremos brindar por un Paraguay más democrático, con plena vigencia de los derechos humanos, más inclusivo, equitativo y con justicia social. Salud para mis invitados, próspero año 2025 y para los auspiciantes que confían en nosotros, gracias a ellos podemos compartir con ustedes este programa y a ustedes, a la audiencia que nos acompañan todos los domingos. Que tengan un próspero año 2025. Salud, Paraguay. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.